¿Sabían que Repsol abastece a más del 50% del mercado de combustibles líquidos en el Perú? Muy buenas noches. Hoy hablaremos de una de las infraestructuras más importantes para el desarrollo energético del Perú. Estamos hablando de la refinería La Pampilla, o también conocida como refinería Repsol. Somos integrantes del Grupo 3 y el grupo está conformado por Valdión González Stevens, quien les habla, Barzola Contreras Ariana, Cano Valdión Elmer, Sánchez Díaz Mayra y Pisco Vergara Dante. Repsol está ubicada en el distrito de Ventanilla, Callao. La refinería La Pampilla es la más grande y la moderna del país. Tiene la capacidad de procesar más de 117.000 barriles de petróleo al día. En esta presentación vamos a conocer cómo opera la refinería, cuáles son las principales características de las plantas de Repsol, cómo funciona cada instrumento a nivel industrial y describiremos las tecnologías y métodos utilizados por Repsol en la obtención de petróleo crudo y sus procesos para derivados obtenidos. Bien, mi nombre es Stevens y como objetivo general vamos a tener la comprensión del fundamento integral de la actividad petrolera de Repsol, desde la exploración hasta el punto de la comercialización, destacando su impacto económico, tecnológico y ambiental. Como objetivos específicos tenemos la etapa del proceso de exploración y producción de petróleo que en Repsol tenemos como segundo objetivo específico las tecnologías y los métodos que utilizan para la extracción y el tratamiento del crudo. Recordar que Repsol aplica perforación direccional en terrenos complejos también, como un dato adicional que es en la selva peruana, y también pues usa sistemas de reinyección de agua para mantener la presión del yacimiento. En el tratamiento del crudo y condensado van a separar líquidos del gas y eliminan impurezas del tanque. Como tercer objetivo específico tenemos las estrategias de gestión ambiental de Repsol. Añadir aquí que, bueno, Repsol cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado bajo la ISO de 14001. Asimismo, vamos a tener otro objetivo específico que es el sistema logístico de distribución en Perú. Repsol en Pampilla, como ya lo señaló mi compañera, pues eh, procesa pues, ¿no? 117.000 barriles por día. Y como quinto y último objetivo específico tenemos el impacto económico que genera Repsol en el Perú, que recordar que es uno de los mayores contribuyentes en el sector de hidrocarburos, como por ejemplo en 2022 aportó más de 1 millón de soles en impuestos y regalías al Estado peruano. A continuación voy a dar pase a mi compañero. La extracción del petróleo crudo es la primera etapa del proceso industrial y consiste en obtener el hidrocarburo directamente del subsuelo, ya sea en la tierra o en el mar. Repsol opera en más de 15 países en esta área, utilizando tecnología de vanguardia. El proceso comienza con estudios geológicos y sísmicos avanzados para ubicar yacimientos. Una vez identificado un reservorio, se perforarán pozos que puedan ser verticales o horizontales para acceder al crudo. Dependiendo de las características del yacimiento, Repsol aplica distintos métodos de extracción. En algunos casos, el petróleo sube de manera natural gracias a la presión interna del reservorio. En otros, se emplea la técnica de extracción secundaria como la inyección de agua o gas para mantener esa presión. También se utilizan métodos más avanzados de recuperación mejorada como el calentamiento del crudo o el uso de productos químicos para facilitar su flujo. Todo el proceso es monitoreado digitalmente en tiempo real, lo que permite una extracción más eficiente, segura y con menor impacto ambiental. Una vez que el crudo es extraído, se transporta por oleoductos o buques hasta las refinerías de Repsol para su procesamiento. Ahora bien, el petróleo crudo no puede utilizarse tal como se extrae. Debe ser refinado para convertirse en productos útiles como la gasolina, diésel, gas, querosene
o materiales base para plásticos y fertilizantes. En este punto entra en juego el proceso de refinación, y Repsol cuenta con refinerías de alta complejidad tecnológica como las de Cartagena, Puerto Llano, La Coruña, que procesan más de 1 millón de barriles por día. Las refinerías realizan el proceso físico-químico como la destilación atmosférica y al vacío, que separa el crudo en fracciones según su punto de ebullición. El craqueo catalítico, que rompe moléculas grandes para obtener el proceso más ligero como la gasolina. El hidrotratamiento y reformado catalítico, que mejoran la calidad de los combustibles y elimina las impurezas como el azufre. Ahora les pasaré con mi siguiente compañero. Bien, sigo. Vamos a tener la aplicación de los instrumentos y controladores que se da a nivel industrial o que Repsol utiliza. Vamos a tener un instrumento que es el manómetro y los transmisores de presión que miden pues dablemente la presión de líquidos y gases en los reactores, en los hornos y en las torres de destilación. También vamos a tener como otro instrumento los termopares que van a medir las temperaturas en el control de hornos, en los intercambiadores y en las calderas. Como tercer instrumento vamos a tener los caudalímetros. Van a controlar o medir los flujos de líquidos o gases en la medición de entrada y salida más que todo, ¿no? Del crudo. Vamos a tener como otro instrumento el nivelímetro, que se encarga de estar al tanto o medir el nivel de líquidos en tanques, en el control de almacenamiento y la separación de fases. También tenemos a los analizadores de gases, que están controlando la composición química que se está ejerciendo. Esto se da en los monitoreos de emisión y en el control de calidad de los gases. También tenemos las válvulas de control o las válvulas de alivio también, que miden o controlan la regulación del flujo, la presión o la temperatura. Eh, es automatizado en el proceso en tiempo real. También tenemos como último instrumento el PLC o DSS, que son controladores. Son sistemas de control automático y están mayormente pues, ¿no? para la supervisión general de unidades como el craqueo. A continuación doy pase a mi compañero. Bien, después de obtener el petróleo crudo almacenado, se distribuye al horno. Este horno se calienta en el petróleo crudo a 365 grados Celsius para poder ser procesada la torre de destilación fraccionada. En esta destilación se logra obtener distintos productos mediante el recalentamiento. En la parte superior se obtiene el gas de petróleo. Lo primero que se obtiene es el gas de combustible, donde se origina el metano y etano. Este gas se utiliza para el consumo interno de hornos y calderas de la refinería, ¿no? Por otro lado, también se obtiene el gas licuado de petróleo, donde se originan productos como butano o propano, mediante la temperatura de 25 grados Celsius. En algunos casos suele ser utilizado como combustible de vehículos. También observamos la obtención de gasolina a temperaturas de 25 a 60 grados Celsius. La gasolina suele ser utilizada para motores de combustión, como combustibles de autos, minivanes, entre otros. A temperaturas de 60 y 180 grados se logra obtener la nafta. Es un componente que se incorpora a la formulación de gasolina o diésel. Como consiguiente tenemos la parafina, turbo A1 o más conocida como querosene. Se utiliza como combustibles de aviones. Esto se obtiene mediante la temperatura de 180 a 220 grados Celsius. También observamos la obtención de diésel a temperaturas de 220 a 250 grados Celsius. El diésel suele ser utilizado como combustibles de camionetas, camiones o trailers. A temperatura de 250 y 300 Celsius se obtiene el aceite de combustible. Este aceite de combustible suele ser utilizado para motores grandes de maquinaria pesada. Un claro ejemplo es el combustible de barcos. Luego observamos el aceite lubricante obtenido a 300 y 300 grados Celsius. Se utiliza para el aceite de motores de vehículos, también como maquinaria industrial, como engranajes, bombas, turbinas, entre otros. Por último, la parte más pesada del petróleo
el betún o más conocido como asfalto. Esto se utiliza para poder realizar el pavimento de las carreteras, en las cuales se logra obtener a temperaturas de 350 grados Celsius. Siguiente página. Bien, este es un flue sheet en las cuales podemos observar el proceso de desulfuración mediante la obtención de gasolina y diésel. ¿Por qué proceso de desulfuración? Para decir verdad, el azufre provoca corrosión en los sistemas de escape de los vehículos, tanto como vehículos modernos, que son catalizadores de 3 vías que suelen ser afectadas disminuyendo su eficiencia, también causadas en la refinería como el craqueo catalítico o oleoductos, lo cual reduce la vida útil de los equipos y aumenta los costos de mantenimiento. Como ya mencionado, en la torre de destilación fraccionada se logra obtener productos como GLP, gasolina, entre otros, en las cuales se ha explicado para qué usos se dan en la vida cotidiana. Empecemos por la parte de planta de hidrógeno. La función de la planta de hidrógeno es producir hidrógeno para poder eliminar impurezas como azufre, nitrógeno, oxígeno y metales pesados. Esto ayuda a poder mejorar la cantidad y calidad de combustibles. Para ser distribuido a gas natural o nafta, quiero hacer una pausa aquí para poder mencionar los equipos en los cuales se distribuye la destilación fraccionada, como la unidad de craqueo catalítico, las cuales sirve para romper moléculas grandes y pesadas del petróleo como el gasóleo, en moléculas más pequeñas y valiosas como gasolina, diésel y gas licuado, que sería el GLP, ¿no? Utilizando altas temperaturas y un catalizador. Por la unidad de destilación primaria, se utiliza para separar petróleo en diferentes fracciones, según su punto de ebullición como GLP, nafta, querosene, diésel, residuos atmosféricos, sin alterar su estructura química, ¿no? Bien, por esta parte quiero guiarlos por la línea naranja y la línea ploma, en las cuales suelen ser distribuidas, suelen ser juntadas a la unidad de sulfuración de diésel, en las cuales su función principal es eliminar el azufre del diésel mediante el uso de hidrógeno y catalizadores, produciendo un combustible más limpio. Después de ello, suele ser distribuida a un almacén de diésel desulfurado. Luego podemos observar la unión del gas natural con la unidad de craqueo catalítico, en las cuales se distribuyen a la unidad de hidrogenación selectiva. Sirve para eliminar compuestos no deseados como olefinas, dienos, compuestos sulfurados de ciertas corrientes del petróleo, ¿no? Utilizando hidrógeno y catalizadores, sin afectar los componentes valiosos, mejorando así la estabilidad y calidad de los productos intermedios, en las cuales suele ser distribuida a un almacén de gasolina desulfurada, ¿no? Luego podemos observar la unión del gas natural con la unión del producto de la unidad de destilación primaria. Se distribuye a la planta de hidrotratamiento. Su función principal es eliminar profundidades de las impurezas corrosivas y no aptas como el azufre, nitrógeno, entre otros, ¿no? Mejorando la calidad del producto en el proceso. Luego se distribuye un tanque de almacén, ¿no?, de gasolina desulfurada. Mencionando las 3 unidades que ayudan al proceso de eliminación de azufre y contaminantes, de esos 3 productos que salen, se logran juntar a la unidad de recuperación de azufre, en las cuales la responsabilidad de la unidad es capturar y transformar el azufre que se elimina del petróleo durante procesos como desulfuración e hidrotratamiento, convirtiéndola en azufre elemental, evitando así que la contaminación ambiental de gases como el dióxido de azufre, ¿no?, en las cuales se distribuye una esfera sólida de azufre. El azufre sólido recuperado se utiliza en la industria agrícola, por lo cual no es desaprovechado en este proceso. Todo este proceso se realiza mediante la Ley 2869-4 del Ministerio Ambiental peruano, en las cuales se describe la prohibición del consumo de combustible diésel cuyo contenido de azufre superior a las 50 partes por millón por volumen, en las cuales el proceso de Rousseau cumple con ello. Doy pase siguiendo a mi compañero. Bien, seguidamente tendremos como conclusiones
que Repsol aplica tecnologías avanzadas en una cadena de valor desde la exploración hasta la comercialización, mejorando la eficiencia en cada etapa. Utiliza técnicas avanzadas de extracción y control digital para mejorar la eficiencia, reducir el consumo de recursos y minimizar el impacto ambiental. La gestión ambiental de Repsol está alineada con la Ley 28694, implementando tecnologías limpias y planes de compensación de emisiones, asegurando la protección del medio ambiente. Las refinerías de Repsol son eficientes en la producción de derivados, cumpliendo con normativas de eficiencia energética y reduciendo las emisiones en el proceso. Las actividades petroleras de Repsol generan un impacto económico positivo en los países donde opera, creando empleo, ingresos fiscales y fortaleciendo las infraestructuras locales. Seguidamente tenemos las recomendaciones. Siguiente página, por favor. Como recomendaciones tenemos integrar energías renovables en las operaciones para reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones contaminantes. Optimizar la eficiencia energética mediante la implementación de tecnologías avanzadas que minimicen el consumo de energía en todas las etapas de producción y distribución. Adoptar prácticas de economía circular, fomentando el reciclaje y la reutilización de materiales, así como la reducción de residuos para minimizar el impacto ambiental y promover la sostenibilidad. Gracias. Eso es todo, docente, por parte de nuestro grupo número 3. Y bueno, saludos cordiales. Gracias.